Colocar así algunas preguntas conceptuales o de simplemente de que usted relacione, que yo les coloque ligadura, yo les coloque aquí acero longitudinal, acero transversal de viga, acero transversal de columna, que usted relacione, que usted relacione qué es la ligadura, ¿no? La ligadura sería el acero transversal de columna. Acero transversal de una columna. El de la viga es el estribo. Y este, por supuesto, va a ser el acero longitudinal. El acero longitudinal. Recuerden que el cálculo del concreto armado es un poquito más elaborado que el cálculo de acero, porque el concreto armado es un material compuesto, porque tiene concreto y acero. En cambio, si voy a hacer una estructura de acero, que es puro metal, es un solo material, no es compuesto. ¿Okay? Si voy a hacer de acero, un solo material. ¿Y a esta distancia cómo se le llama? Esta distancia de protección, ¿no? Que tiene que haber entre el acero y el encofrado. Este es el recubrimiento. Este es el recubrimiento. Y eso está en una tabla. Por cierto, vamos a revisar esa tabla para que veamos algunas distancias normativas que van a conseguir ustedes en los planos en cuanto al recubrimiento. Este acero, recuerden que esta cabilla dijimos que es mínimo número ¿qué? 5 sería 5 octavos. Esta sería mínimo 4, número 4, mínimo, ¿no? Que es la de media, para el acero longitudinal. La transversal esta sí mínimo. ¿Cuánto dijimos que esta era mínimo? Para transversal. ¿Para transversal? Sí. Este sí dijimos que era número 3, ¿verdad? Que es la de 3 octavos. Sí. Para la transversal mínimo 3, para la longitudinal mínimo 4, que es la de media. Eso tanto para viga como para columna. Por supuesto, cuando yo voy a hacer, aquí nomás que estamos hablando de la dimensión, de lo que se va a ver en el plano. Pero si yo quiero indicar esto, ahí sí el cálculo es más elaborado. O sea, si yo quiero saber de verdad cuántas cabillas necesito, yo tengo que hacer un cálculo más elaborado, el acero que le voy a colocar de refuerzo. Ahí sí tengo que tomar en cuenta qué carga está soportando, ¿no? Ahí está el procedimiento para calcular este acero. De todas formas, la distribución del acero en la columna se hace simétrica. Siempre se hace simétrica. Se trata de hacer simétrica. O sea, normalmente las cabillas más grandes se colocan en las esquinas, pero si me hace más falta más cabillas, las coloco en el perímetro, no en las esquinas, ¿okay? Si necesito recolocarle más acero, ¿okay? Cabillas más pequeñas se colocan internamente. Y se trata siempre de hacer una distribución simétrica total del acero. Esas son las cabillas estriadas. Esas son las cabillas estriadas. O sea, siempre debo utilizar, para el acero de refuerzo, siempre se utilizan las cabillas estriadas. Entonces, claro, no vamos a ver cómo se calcula el acero, estamos hablando de lo mínimo. De todas formas, no es que ustedes van a llenar una columna, no se puede llenar una columna, no se puede llenar de acero. Yo no puedo llenar esto de puro acero. La norma me dice un límite mínimo y máximo de acero longitudinal que puede tener una columna. Por ejemplo, la norma me dice, si yo tengo una columna cuadrada, vamos a suponer que sea cuadrada, L por L, hay que calcular lo que se llama el área. La norma me dice que hay que calcular el área bruta de la columna. Esto aparece normalmente como área G, el área bruta de la columna. Por ejemplo, ¿cuál es el área bruta de esta columna? Es cuadrada. Aquí simplemente el área bruta se calcula como el área del cuadrado. O sea que el área bruta sería L al cuadrado. En
en este caso, ¿no? Que es una columna cuadrada. Supóngase que esta columna, estamos calculando esta que está acá, la de planta baja, que esta columna sea de 30 centímetros, L vale 30 centímetros cuadrados. Bueno, ¿cuál sería el área bruta? El área bruta 30 al cuadrado. sería 30, esos 30 centímetros No sabemos. elevado Al cuadrado. al cuadrado. Entonces, el área bruta de esta columna, 900, ¿no? 900. Por supuesto, ya saben, área bruta es todo, ¿no? Incluyendo el recubrimiento, ¿no? Es el área con las dimensiones que tenga la columna. Esto es 900 centímetros cuadrados. La norma me dice que el área de acero, el área total de acero que yo debo colocarle a esa columna, área de acero, estamos refiriéndonos a qué tipo de acero, a al longitudinal. El área de acero longitudinal en este caso de la columna, recuerden que el área de acero normalmente se denota como AS. Tiene que ser mínimo un 1% del área bruta, mínimo 1% del área bruta. ¿Qué es 1%? 1 dividido entre 100. Ese es 1%, ¿no? 1 dividido entre 100. Que 1 dividido entre 100 daría 0,01. O sea, mínimo 0,01 veces el área bruta. Y máximo, o sea que no se le puede colocar mucho acero, máximo es el 6% del área bruta. El 6% es 6 dividido entre 100, 0,06 por el área bruta. Ese es el rango en el que debe estar el acero longitudinal. Mínimo 1%, máximo 6%. Por ejemplo, ¿cómo sería en este caso? Yo diría que lo mínimo que le puedo colocar es 0,01 por, ¿cuánto nos dio el área bruta? 900 9 centímetros cuadrados. Entonces, lo mínimo que le debería colocar son 9 centímetros cuadrados. Eso sería lo mínimo. Y lo máximo, 54. exacto, que sería 0,06 por los 900, que es el área bruta. Y esto daría 54. Eso es lo mínimo y eso es lo máximo. O sea, no le puedo colocar menos de esto ni le puedo colocar más de esto. O sea, uno hace su cálculo estructural y si me da menos de 9 tengo que colocarle 9. Si me da menos de 9. Si me da más de 54, entonces voy a tener más bien que incrementar la columna, porque no le puedo colocar más de 54 a esta columna de 30 por 30. Entonces, si no le puedo colocar más de 54, la columna tendría que incrementar a la siguiente dimensión, 35 por 35. Ya por supuesto, después lo que les tocaría a ustedes es cómo cubren este acero, ¿no? ¿Cómo cubren esta cantidad de acero? Por ejemplo, ustedes, depende del acero que tengan, el acero que consigan o el acero que quieran colocar. Supónganse que yo tengo número 4. Y yo tengo número 4. Es el acero que tengo. Ya sabemos que el número 4, ¿a qué corresponde? ¿A qué diámetro? No tiene la letra M, ¿no? Si no tiene la letra M, está en octavos de pulgada. La número 4 dijimos que, como no tiene la letra M, el diámetro sería, tomo el número y lo divido entre 800. Cuando tengo el número de la cabilla, si quiero saber el diámetro, al número de la cabilla se divide entre 8. Y eso va a estar en pulgadas. O sea, es 4 octavos de pulgada. ¿Ah? Y después dijo que lo dejáramos entre 2. Ajá, esta la podemos simplificar, ¿no? Esta fracción, ¿verdad? Porque mitad de 4, 2. Y mitad de 8, 4. Y puedo volver a sacar mitad. ¿Verdad? Mitad de 2, 1. Mitad de 4, 2. O sea que esta es la cabilla de media pulgada. La número 4 es la cabilla de media pulgada. Y si la quiero llevar a centímetros,
Ajá, primero ustedes dividen, media, o sea, 1 entre 2 es 0,5. 1,27. La multiplicamos por ¿cuánto? Para llevar de pulgadas a centímetros, la multiplican por 2,54. Porque cada pulgada equivale a 2,54. Entonces me daría que el diámetro es 1,27 centímetros. Ya sabiendo el diámetro, como esta cabilla es circular, estamos hablando de que este es el diámetro, de extremo a extremo, ¿no? 1,27. Con ese diámetro yo puedo calcular el área de una cabilla. Entonces el área, para calcularla, si tengo el diámetro, vamos a aplicar esta fórmula. Pi por el diámetro al cuadrado sobre 4. Esa es la fórmula para calcular el área de un círculo si tienen el diámetro. ¿Ok? Que es lo que normalmente vamos a utilizar en construcción. O sea, en construcción, cuando ustedes están hablando de una columna circular, ustedes no dicen, esa columna tiene radio, no. Ustedes hablan del diámetro de la columna. Siempre se habla de diámetro, no se habla de radio. Entonces, si tenemos el diámetro, la fórmula para calcular el área es esta, pi por diámetro cuadrado sobre 4. Si fuera el radio, recuerden que sería pi por radio cuadrado. Esa es la que más nos acordamos nosotros, ¿no? El área de un círculo, pi por radio cuadrado. Pero esa sí conocemos el radio. Como aquí ya tenemos el diámetro, vamos a aplicar esto. Entonces, aquí el área me daría pi, ya saben, es la constante, 3,1416, por el diámetro. Y aquí tengo el diámetro, lo vamos a utilizar en centímetros, 1,27 centímetros, pero hay que elevarlo al cuadrado. Y esto se divide entre 4. Y aquí me daría el área de esta cabilla. ¿Cuánto daría? Eleven esto al cuadrado, el diámetro al cuadrado, primero lo multiplican por pi, 3,1416, que es la constante, esto es pi, y lo dividimos entre 4. 1,26. Exacto. Vamos a redondearlo. Normalmente este es el valor que ustedes van a conseguir. Para la cabilla, porque por supuesto, esto también lo consiguen en tablas, ¿no? Esas áreas y esos diámetros los consiguen tabulados. La cabilla número 4 tiene un área de 1,27 centímetros cuadrados. ¿Cuánto requiero? Mínimo 9. ¿Okay? Mínimo requiero 9, es lo que debo colocar. Entonces usted dice, bueno, si una sola cabilla, podemos hacer por regla de 3, me da un área, una sola cabilla me da un área de 1,27 centímetros cuadrados. Si lo mínimo que requiero son 9, ¿cuántas cabillas debo colocar? O sea, lo podemos hacer por regla de 3. Esto es lo mínimo. 7 cabillas. Entonces aquí calculamos por regla de 3. X básicamente es dividir el área requerida, porque esto se multiplica por 1, ¿no? Multiplico 9 centímetros cuadrados por, esto es una regla, haciéndolo por regla de 3, por una cabilla, y divido entre el área que me da esa cabilla, que es 1,27 centímetros cuadrados. Y aquí tenemos lo que nos da. ¿Cuánto da, verdad? 7. 7. 7,08. Ok. Esto serían 7,08 cabillas. Necesitaría. De ese diámetro, necesitaría 7,08 cabillas. Claro, esto hay que redondearlo, ¿verdad? Porque ustedes no van a colocar 7,08. Aquí normalmente, aquí sí debemos redondear, como esto es lo mínimo, 7 al superior. Porque esto es lo mínimo. Lo mínimo es esto. No puedo colocar menos de esto. Entonces no puedo redondear nunca hacia abajo. Entonces yo pudiera redondear ¿a cuántas? A 8, aunque esté muy cerca de 7, ¿no? Porque esta es el área mínima. Si yo redondeo por debajo, voy a quedar por debajo de esta área mínima. Entonces tengo que redondear siempre por encima. Entonces aquí serían 8 cabillas. Claro, de pronto 8 cabillas va a ser mucho. Estoy haciendo el ejemplo de que si quiero utilizar número 4, pero ustedes pueden cambiar el número, ustedes pueden utilizar número 5. ¿Ok? En conclusión, para una columna de 30 centímetros, se debería utilizar una cabilla. Eso sería lo mínimo, porque habría que hacer el cálculo. ¿Ok?
¿Ok? Habría que hacer, ¿verdad?, el cálculo. Pero ustedes no pueden colocar menos de 8. O sea que ustedes colocan, por supuesto, aquí todas son iguales, ustedes colocan 4 y después siguen completando, tratando de hacer una distribución simétrica. O sea, quedaría así, si utilizamos cabilla De media. de media. De pronto, si utilizan 5/8, les da menos cantidad de barra. El enlace no es original. Entonces aquí ustedes dirían 8, número 8. Y esto es lo mínimo, porque por supuesto, por cálculo me pudiera dar más. Sería 8 número 4. 8 número 4. Perdón. Por cálculo me pudiera dar más. Pero es lo mismo. O si ustedes ven una columna que le ven muchas cabillas, ustedes pueden comparar si se está pasando de esto, del acero mínimo, máximo. Porque el acero máximo es 6%. O sea, este es el acero mínimo y este es el acero máximo.